¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen atraer la atención de cualquier mujer sin siquiera intentarlo? No es por su dinero, su apariencia o su estatus. Es por la forma en que hablan. Los hombres de alto valor tienen un arma secreta que los hace inolvidables, y no es lo que crees. Sus palabras crean una conexión tan profunda que las mujeres los extrañan incluso cuando no están cerca. La mayoría de los hombres comete el error de centrarse únicamente en su apariencia, su éxito o en tratar de impresionar a las mujeres con historias llamativas o comentarios ingeniosos. Sin embargo, los hombres que realmente dejan huella entienden que el verdadero atractivo no está en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Hoy te enseñaré exactamente cómo hablar para que una mujer no pueda sacarte de su mente. Esto no es teoría vacía ni frases prefabricadas. Es una estrategia basada en principios psicológicos y emocionales que han demostrado ser efectivos una y otra vez. Así que presta mucha atención, porque esta información cambiará para siempre la forma en que interactúas con ellas. 6. Primeras impresiones, el poder de una conversación memorable. Las primeras impresiones son la base de una atracción duradera. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Se enfocan en tratar de impresionar a una mujer con su apariencia, con historias llamativas o con un exceso de carisma. Pero los hombres de alto valor saben que la clave no es ganársela de inmediato, sino dejar una huella sutil que la haga pensar en ellos mucho después de la conversación. Para entender la importancia de las primeras impresiones, primero debemos reconocer una verdad fundamental: las mujeres procesan la información social de una manera completamente diferente a los hombres. Desde el momento en que te ven, antes incluso de que abras la boca, ya han registrado detalles sobre tu postura, tu nivel de confianza y la energía que proyectas. No necesitan que les digas si eres un hombre seguro o no, pueden sentirlo por la manera en que te mueves, cómo te comportas y cómo manejas tu entorno. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Creen que la clave está en impactar de inmediato con una presentación exagerada, en impresionar con una historia increíble o en hablar más de la cuenta para mantener la conversación activa. Sin embargo, la seducción real no funciona de esa manera. Los hombres de alto valor entienden que las primeras impresiones no se crean con palabras llamativas, sino con la sensación que dejan en la otra persona. Piensa en esto: cuando una mujer te conoce por primera vez, no está analizando conscientemente cada palabra que dices, sino que está absorbiendo la energía que transmites. Un hombre que se mueve con seguridad, que mantiene contacto visual y que proyecta tranquilidad genera un impacto mucho más fuerte que alguien que intenta forzar la conversación o demostrar su valía con un exceso de palabras. En el mundo de las relaciones, la percepción lo es todo. Las mujeres están biológicamente programadas para detectar señales de confianza, estabilidad y dominio de la situación. No buscan un hombre que actúe como un vendedor tratando de convencerlas de algo, buscan a alguien que simplemente sepa que vale la pena. Aquí hay un error común: tratar de impresionar con exceso de energía o entusiasmo. Muchos hombres, en su intento de ser carismáticos, hablan demasiado rápido, gesticulan de más o intentan llenar cada silencio con palabras innecesarias. Esto no solo es contraproducente, sino que puede hacer que parezcas ansioso o desesperado por aprobación. Los hombres de alto valor hacen lo contrario. En lugar de intentar deslumbrarla con un sinfín de palabras, permiten que la conversación fluya de manera natural. Hablan con intención, transmiten seguridad con su tono de voz y su lenguaje corporal, y se enfocan en escuchar en lugar de simplemente tratar de impresionar. Una buena regla general para una conversación inicial es mantener un tono calmado, pausado y ligeramente intrigante. No necesitas decir todo de inmediato. No necesitas compartir toda tu historia personal en los primeros 5 minutos. Lo que necesitas es generar interés a través de la forma en que hablas, en lugar de solo enfocarte en el contenido. Las mujeres recuerdan cómo las haces sentir, más que las palabras exactas que usaste.
Si en el primer encuentro logras transmitirle una sensación de tranquilidad, intriga y atracción, te habrás asegurado de que piense en ti incluso después de que la conversación haya terminado. Y aquí está el verdadero secreto: cuando una mujer recuerda cómo la hiciste sentir en lugar de solo recordar lo que dijiste, ya estás un paso adelante. 5. El secreto de la confianza silenciosa. La confianza no se grita, se transmite. Un hombre de alto valor no necesita hablar de más ni demostrar su valía con palabras innecesarias. Su postura es firme, su mirada segura y su tono pausado. Hay algo que diferencia a un hombre con confianza de un hombre que solo intenta parecerlo: la forma en que maneja la conversación. Cuando hablas con calma y seguridad, transmites poder. Y lo más importante, creas tensión. Muchos hombres creen que hablar demasiado o llenar cada espacio en la conversación los hará parecer más interesantes. Sin embargo, los verdaderos hombres de alto valor saben que el silencio es una de las herramientas más poderosas que pueden utilizar. Aquí es donde entra en juego una técnica que muy pocos hombres utilizan de manera efectiva: el silencio estratégico. En una conversación, los momentos de silencio bien manejados pueden ser mucho más impactantes que las palabras mismas. Cuando dejas pausas en la conversación, le das a ella la oportunidad de procesar lo que dijiste y sentir la necesidad de llenar ese espacio. Este principio se basa en la psicología de la comunicación. La mayoría de las personas, cuando están en una conversación, sienten incomodidad con el silencio. Instintivamente intentan llenarlo, muchas veces hablando de más o diciendo cosas innecesarias. Sin embargo, los hombres que realmente dominan la conversación saben que dejar un espacio en blanco en el momento adecuado puede generar una gran impresión. Piensa en un actor que domina la escena. No es aquel que habla sin parar, sino aquel que sabe cuándo hacer una pausa, cuándo dejar que el público absorba lo que acaba de decir y cuándo utilizar el silencio para crear impacto. Los hombres de alto valor aplican esta misma técnica en sus conversaciones. No tienen miedo de detenerse, de hacer una pausa antes de responder o incluso de dejar que una frase se asiente en la mente de la otra persona. Esto no solo te hace ver como alguien que domina la conversación, sino que también crea un aire de misterio y atracción. Además, el ritmo de la conversación juega un papel crucial en cómo eres percibido. Un hombre que habla demasiado rápido o que no permite que la otra persona participe en la conversación transmite ansiedad e inseguridad. Por otro lado, alguien que se toma su tiempo, que responde con calma y que permite que la otra persona sienta la conversación en lugar de solo escuchar palabras, se percibe como alguien con un alto nivel de seguridad en sí mismo. El poder de la confianza silenciosa también se extiende al lenguaje corporal. Un hombre que sabe lo que vale no necesita moverse de manera inquieta ni gesticular demasiado. Sus movimientos son pausados y controlados. Su postura es relajada pero firme. Su contacto visual es sostenido pero natural. Otro aspecto fundamental es la voz. La forma en que hablas puede marcar una gran diferencia en la manera en que una mujer te percibe. Un tono de voz demasiado alto o demasiado ansioso puede hacer que parezcas nervioso o necesitado de validación. Pero un tono de voz calmado, ligeramente profundo y con un ritmo pausado, proyecta confianza y control. Por último, recuerda que la confianza no se trata solo de la forma en que hablas, sino de lo que proyectas internamente. Un hombre de alto valor sabe quién es, conoce su propio valor y no necesita la aprobación de los demás para sentirse validado. Cuando internalizas este principio, la forma en que te comunicas cambia por completo. Ya no sientes la necesidad de impresionar a nadie. Ya no sientes la urgencia de llenar los silencios con palabras sin sentido. En cambio, te vuelves alguien que transmite tranquilidad, seguridad y dominio de sí mismo. Y aquí está la clave: cuando proyectas esta confianza de manera genuina, las mujeres lo notan. No necesitan que les digas que eres un hombre seguro, pueden sentirlo. Y esa sensación es lo que realmente genera atracción. 4. El factor misterio,
menos es más. En la era de la sobreexposición en redes sociales, el misterio es un arte que pocos hombres dominan. Vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas comparten todo al instante, desde lo que desayunan hasta sus pensamientos más profundos. Todo está disponible con un simple desliz en la pantalla del teléfono. Las personas documentan cada detalle de su día, se apresuran a contar sus logros, sus problemas y hasta sus emociones más íntimas. Y aunque muchos creen que esto los hace más interesantes o accesibles, en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando algo es demasiado fácil de obtener, pierde su valor. Aquí es donde entra en juego el poder del misterio. Lo que muchas personas no entienden es que lo desconocido es mucho más atractivo que lo evidente. La mente humana está diseñada para buscar respuestas. Lo que no se entiende, lo que no se conoce del todo, se vuelve intrigante. Cuando alguien deja piezas sin completar en una historia, la mente automáticamente intenta llenarlas. Y es justamente por esto que los hombres de alto valor saben que no pueden revelarlo todo desde el principio. Piénsalo de esta manera: ¿qué películas o series mantienen tu atención? Aquellas que no te dan todas las respuestas de inmediato. La anticipación, la incertidumbre, el deseo de descubrir más, son los elementos que mantienen a la gente enganchada. En las interacciones personales sucede lo mismo. Si te presentas como un libro completamente abierto desde el primer momento, eliminas cualquier posibilidad de que la otra persona sienta curiosidad por ti. Por eso, los hombres de alto valor no revelan todo de inmediato. Si una mujer te pregunta a qué te dedicas, en lugar de responder con un simple soy ingeniero o trabajo en ventas, puedes decir algo como, es complicado, pero me encanta lo que hago. Esa respuesta, lejos de ser vaga o evasiva, despierta la curiosidad. Hace que su mente se quede atrapada en el enigma. Y más importante aún, hace que te recuerde después de la conversación. Otro ejemplo: si te pregunta qué hiciste el fin de semana, en lugar de responder con un desglose detallado de cada actividad, puedes decir algo como digamos que fue interesante, te contaré después. Esa pausa estratégica crea anticipación. Ahora ella quiere saber más. El misterio no significa ser completamente inaccesible o negarse a compartir información. Es un equilibrio. Significa dosificar lo que revelas en el momento correcto para que la otra persona se interese más en descubrirlo. Si revelas demasiado pronto, matas la intriga. Si no revelas nada en absoluto, pareces distante o poco genuino. Lo importante es que siempre dejes espacio para la imaginación. Una historia, un comentario o incluso una simple mirada pueden ser suficientes para sembrar la semilla de la curiosidad. Y cuando logras despertar esa curiosidad en una mujer, su mente se queda enganchada en tratar de entenderte, en querer saber más de ti. Es ahí cuando empiezas a volverte inolvidable. 3. Impacto emocional: no es lo que dices, sino lo que le haces sentir. Cualquier hombre puede decir frases bonitas, pero los hombres de alto valor crean experiencias emocionales. No pierden tiempo en conversaciones superficiales ni en comentarios vacíos. En cambio, enfocan cada interacción en algo mucho más poderoso: despertar emociones en la otra persona. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Este es un principio básico de la psicología humana. Si una conversación con alguien les provoca emoción, si las hace reír, pensar o sentir algo profundo, entonces esa persona queda grabada en su memoria. Y cuando no estás, lo que recordarán no serán tus palabras exactas, sino la sensación que generaste en ellas. Aquí es donde muchos hombres fallan. Creen que para impresionar a una mujer deben llenar la conversación con hechos sobre ellos mismos, su trabajo, sus logros, sus historias. Pero hablar de uno mismo sin crear un impacto emocional no genera conexión. En cambio, los hombres de alto valor saben que la clave está en hacer que ella sienta algo. Si hablas de temas comunes, serás un hombre más del montón.
Pero si haces preguntas que la hagan reflexionar, serás inolvidable. Imagina una conversación donde la mayoría de los hombres preguntan cosas como: ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Son preguntas funcionales, pero carecen de impacto emocional. En cambio, los hombres de alto valor hacen preguntas que van más allá de la superficie, que despiertan recuerdos, emociones y experiencias. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu vida hasta ahora? Si pudieras hacer cualquier cosa sin miedo al fracaso, ¿qué harías? ¿Cuál es un sueño que has tenido desde niña y aún no has cumplido? Estas preguntas obligan a la otra persona a detenerse, a pensar y, lo más importante, a sentir. En ese momento, la conversación deja de ser una simple charla y se convierte en una experiencia. Y lo interesante es que este tipo de preguntas no solo hacen que la mujer se involucre más en la conversación, sino que crean un lazo emocional instantáneo. Cuando hablas con alguien que te hace sentir emoción, lo recuerdas de manera especial. Así es como los hombres de alto valor generan un impacto duradero sin necesidad de hablar demasiado sobre ellos mismos. Otro método para generar impacto emocional es a través de historias personales. Pero no cualquier historia. Los hombres de alto valor no cuentan anécdotas solo por contarlas, lo hacen de manera estratégica. Saben que cada historia debe evocar una emoción específica. Por ejemplo, si quieres transmitir un sentido de aventura, en lugar de decir me gusta viajar, podrías compartir una historia de un viaje donde experimentaste algo inesperado o emocionante. Si quieres demostrar vulnerabilidad y profundidad, podrías hablar de un reto personal que superaste y lo que aprendiste de ello. El secreto está en contar historias que no solo informen, sino que hagan que la otra persona sienta la emoción detrás de ellas. Una historia bien contada puede provocar risa, sorpresa, admiración o incluso empatía. Y cuando logras que una mujer experimente una montaña rusa de emociones en una conversación, estarás creando un recuerdo que quedará grabado en su mente. Además, los hombres de alto valor entienden la importancia de usar el lenguaje emocional de forma inteligente. No se trata solo de las palabras, sino de cómo las dices. El tono de voz, la cadencia y el ritmo con el que hablas pueden hacer que una historia simple se vuelva poderosa. Por ejemplo, en lugar de decir fue un día increíble, podrías decir ese día sentí que el mundo se detuvo por un momento, y solo podía pensar en lo afortunado que era de estar ahí. El uso de descripciones sensoriales y emocionales hace que la otra persona se sienta parte de la historia, que la viva en su mente y que la recuerde con más intensidad. Cuando haces que una mujer se conecte emocionalmente contigo, creas un lazo que va más allá de una simple conversación. No solo estás transmitiendo información, sino generando una experiencia emocional. Y cuando no estás, ella recordará cómo se sintió al hablar contigo. Ese es el verdadero poder de los hombres de alto valor, no necesitan impresionar con palabras vacías, porque lo que realmente deja huella es la emoción que generan en los demás. 2. El poder de la ausencia, deja que te extrañe. Aquí está la clave maestra. Los hombres de alto valor no están siempre disponibles. No envían mensajes cada 5 minutos ni responden instantáneamente. No están desesperados por atención ni sienten la necesidad de llenar cada momento con interacciones constantes. ¿Por qué? Porque saben que el deseo crece en la ausencia. Imagina que estás viendo una serie de televisión increíble, una que realmente te atrapa. Ahora imagina que en lugar de esperar una semana para ver el siguiente episodio, te dan toda la temporada en un solo día. Al principio, puede parecer genial, pero con el tiempo la emoción disminuye. Cuando algo está constantemente disponible, pierde su impacto. En cambio, cuando hay una pausa, cuando hay una espera, el interés se intensifica. Este mismo principio se aplica en las relaciones humanas y, en especial, en la atracción. La anticipación es una de las herramientas más poderosas en la seducción, y los hombres de alto valor entienden cómo usarla a su favor.
Si después de una conversación increíble desapareces un poco, le das espacio para que te piense. Le das la oportunidad de recordar los momentos que compartieron y, más importante aún, de desear volver a hablar contigo. Muchas veces, los hombres piensan que si no están constantemente en contacto, la mujer perderá el interés. Pero lo que realmente sucede es lo contrario. La atracción no se crea en la constante presencia, sino en la anticipación. Cuando no estás disponible todo el tiempo, la otra persona tiene la oportunidad de preguntarse dónde estás, qué estás haciendo, por qué no has respondido aún. Esta incertidumbre genera interés y emoción. Es como el efecto psicológico de un objeto difícil de obtener. Cuanto más difícil es conseguir algo, más lo queremos. Pero esto no significa desaparecer sin razón o jugar juegos mentales. No se trata de ignorar deliberadamente o de manipular la situación. Se trata de tener una vida propia y no estar siempre pendiente de la otra persona. Un hombre de alto valor tiene sus propias ocupaciones, sus propios proyectos, sus propios intereses. No está constantemente disponible porque está ocupado construyendo su propio mundo. Y eso, en sí mismo, es lo que lo hace más atractivo. La ausencia estratégica también permite que una mujer sienta la diferencia entre estar contigo y no estarlo. Si siempre estás disponible, ella nunca experimentará lo que es extrañarte. Pero cuando creas momentos de distancia, le das la oportunidad de valorar tu presencia. Hay algo muy poderoso en hacer que alguien te extrañe. Cuando una mujer piensa en ti sin que tú estés ahí, cuando se encuentra recordando una broma que hiciste o un momento que compartieron, la atracción crece de manera natural. La clave no está en forzar la conexión con una presencia constante, sino en permitir que la otra persona sienta tu ausencia y desee volver a verte. Y aquí es donde entra en juego otro concepto fundamental: la sobrecomunicación mata el interés. En la era de los mensajes instantáneos, es fácil caer en la trampa de estar siempre en contacto, de responder de inmediato o de sentir que si no le escribes, perderás su atención. Pero los hombres de alto valor entienden que la atracción necesita espacio para respirar. Un mensaje enviado en el momento justo, en lugar de una avalancha de textos, hará que ella valore más tu atención. Si cada vez que te envía un mensaje respondes de inmediato, sin importar la hora o el contexto, estarás enviando la señal de que no tienes nada más que hacer. Pero si, en cambio, respondes cuando realmente tienes el tiempo y la energía para hacerlo, sin prisa ni urgencia, proyectarás una imagen de control y confianza. No necesitas jugar a ser inaccesible, simplemente necesitas tener una vida propia y no girar en torno a la validación de otra persona. Cuando tu atención es un recurso escaso y valioso, la otra persona lo apreciará mucho más. Cuando vuelvas, hazlo con propósito. Aquí es donde muchos hombres fallan. Después de crear cierta distancia, después de darle espacio para que te extrañe, vuelven con un mensaje genérico, vacío, sin impacto. Un simple hola o cómo estás no es suficiente para reavivar la atracción. Un hombre de alto valor no reanuda la conversación con un mensaje cualquiera. En lugar de eso, retoma algo significativo de su última charla. Si ella mencionó que estaba trabajando en un proyecto, en lugar de enviar un mensaje vacío, puedes decir: estuve pensando en lo que dijiste sobre tu sueño de viajar a Grecia. ¿Qué es lo que más te emociona de ese viaje? Este pequeño gesto tiene un impacto mucho mayor de lo que parece. Demuestra que prestaste atención, que te interesaste por algo que le importa, que no solo hablas por hablar, sino que realmente te conectas con la conversación. Este tipo de reenganche es clave para construir una relación basada en profundidad emocional y no solo en interacciones superficiales. Recuerda que la mayoría de las personas están acostumbradas a conversaciones sin propósito, a mensajes genéricos y aburridos. Cuando tú te diferencias al hacer preguntas significativas, al demostrar interés genuino, te conviertes en alguien especial en su mente. Otra manera de reenganchar una conversación con propósito es utilizando el principio de continuidad.
En lugar de iniciar una nueva conversación desde cero, puedes hacer referencia a algo que mencionó antes. Por ejemplo, si ella dijo que tenía un evento importante, podrías preguntar, ¿cómo te fue en ese evento del que me hablaste la última vez? Me quedé con curiosidad. Este tipo de mensajes tienen un impacto emocional fuerte porque demuestran que la escuchaste. Hacen que reviva la emoción de la conversación anterior. Le recuerdan que no eres como el resto de los hombres que solo envían mensajes